María Auxiliadora, ¿cómo le va? Buenas tardes, don Oscar. Me asusté ahora, dice que había que inscribirse. Digo, si hay que hacer una inscripción, había que esperarme que ir por fuera. Sí, no, es que te comentaba, don Víctor, que la idea era, esa es como una inscripción que trae el Zoom. Entonces la idea es como para recopilar los datos por si se nos presentaba la situación que nunca se nos ha presentado, tener a quien avisarle, ¿verdad? Y que es súper práctico como el dato de los participantes. Está bien, ¿no? Eso es muy importante. Más bien ahí la idea es, usted va a estar en la reunión porque usted está como host y sería bueno que fuera Víctor o alguno por cualquier cosa que pasara que también tuviera la oportunidad de ser co-host. Sí, de hecho, eso le quería preguntar si hacía los dos anfitriones por cualquier cosita, ¿verdad? Que ustedes puedan ahí también estar moderando. Sí, exactamente. La idea es que yo voy a hacer la bienvenida y presentación de los participantes y después ya cedemos la palabra para que ellos participen en el orden que está establecido. Entonces lo hago usted también como anfitrión, don Oscar. Yo diría que por cualquier cosa, ¿Ok? ¿cuántos puedes hacer? Yo creo que no tiene un límite, porque Por digamos, tal cualquier vez es cosa. La bueno vez inclusive pasada, los que van a estar presentando, hacerlos con anfitriones. Ahorita tengo una muchacha Milagro, supongo que es una participante, no sí, es, yo ¿verdad? la Todavía no invité. los acepto. No, ella trabaja en un banco comunal aquí en Naranjo y yo la invité y ella está en eso. Démosle un tiempito, eran nosotros aquí y faltando unos 5 minutos empezamos a abrir la recepción de la gente para ver cuántos nos llegan, ¿verdad? Perfecto, está bien, don Oscar. Ay, ¿Qué don Oscar, sabemos le de quería preguntar, Carlina? ¿Qué sabemos de yo, Carlina? doña Carlina, ayer pero todavía no me ha dado respuesta. Tengo que ahí llamarla para ver si la le iba a preguntar si yo tengo aquí como activo para poder transmitir en la página de Facebook de extensión, ¿verdad? Para compartirlo en vivo. Entonces, si a usted le parece, podemos hacerlo también para que tenga más visión, ¿verdad? A veces cuando hemos compartido cosas así en vivo, inmediatamente la gente empieza a seguirlo. Sí, es importante y más bien creo que usted lo había dicho, que iba a compartirlo en el Facebook Live de la comisión. De, de la comisión no, porque de hecho no tengo acceso, tendría que tener usuario y contraseña para poder hacerlo con el de la comisión. Es que eso es lo que tenemos que hablar con Víctor, a ver cómo les va en Ujú, espacios a algunos de ustedes y qué sale sí. todo esto. Digamos, podría compartirlo desde acá, de la oficina, digamos, que yo trabajo, tengo los usuarios y contraseñas, ¿verdad? Entonces, como tal, la comisión lo busquen y lo compartan, digamos, Víctor. Usted me escucha bien la transmisión, vieras que a usted de vez en cuando como que se le corta. Yo sí lo estoy escuchando bien, bien. Sí, vieras que hay ciertos momentos en que estás hablando y se corta un poquito. Puede ser que sea yo, pero estoy con un cable directo de internet, de red, digamos, pero sí podría ser tal vez yo. Yo por eso es que no enciendo la cámara, y más que me ha pegado la máquina ya varias veces, entonces, ¿cómo se llama? Mejor no la enciendo porque ya usted sabe, tendría que reiniciar toda la máquina, eso dura como casi 10 minutos. Sí. Ahí le dije a Víctor que se conectara también, pero seguro está enredado, porque ni siquiera me envió el mensaje. Luis Emilio es el que le comparte, el que le avisa a los que van a presentar. Creo que sí, ya ellos, Ah, yo bueno. les pasé el link y todo Ah, bueno, sí, Janet que y a yo le copié Johnny. para que supiera que ya abrimos la para ellos, pero por aquello. Yo vi que mandaste un mensaje, no lo pude abrir porque me estaba aquí. Debe ser el link. No era avisándoles que ya había abierto la sala, pero si querían alguna prueba o algo. Sí, ahí está. Sería bueno tal vez, no sé si usted tiene los correos de don Johnny y doña Janet. Creo que no sé si estará en alguno de los que usted nos compartió. Sí, ahí están los que les pasearon Luis Emilio. Ajá. Ahí están, por si acaso le querés pasar eso también, por favor. Pero entonces ya voy a avisarles, voy a buscarlo.
Ya tenemos 3 personas en sala de espera. Ahí está. Ujú. Qué dicha. Ya ahí lo convertí en coanfitrión, cualquier cosita, don Oscar. Está bien, eso es porque hay veces se nos ha presentado. Ahí está Sergio Calvo, esos dos son mis compañeros de esa institución, Johnny y Janet son, ¿verdad? Johnny y Janet, sí. Bueno, hola. Y aquí los tengo para enviarles el correo. Don Oscar, Sí, María Auxiliadora. me acaba de contestar doña Janet que ya casi. ¿Quién hace como la introducción? Aquí está ella. Ya la estoy admitiendo. Yo lo que hago es la presentación de la comisión, del tema y la presentación de ellos dos. Y entonces ya luego creo que es don Johnny el que hace la presentación y doña Janet hace algunas observaciones y un resumen. Doña Hola, Janet, buenas tardes, ¿cómo le va? buenas tardes, don Oscar, ¿cómo me le va? Un gran Eh, gusto saludarla. Igualmente, ¿cómo les va? Bien, Muy hizo bien, doña Janet. Mucho yo gusto, creo que aquí ya voy a usted lo apagar había, voy a bajarle el volumen a mi teléfono porque si no, Doña Janet, voy a convertirla en coanfitriona para que usted tenga ahí para poder.
Ahorita no sé si necesita compartir pantalla o Yo así. tengo una pequeña, o sí, yo tengo una lámina o dos que voy a compartir después de que don Johnny haga don Johnny tiene también una presentación de él. Entonces, yo lo más que me voy a presentar son dos láminas. Doña Perfecto. Janet, yo creo que ya la conozco, a usted la ha visto en otras oportunidades. Sí, claro que sí, me parece familiar su voz. Yo soy miembro de la Junta Directiva de Bandecosa. De verdad, mucho gusto, realmente un placer. Igual aquí están en sala de espera de Desiderio y Milagro. Ay, qué bueno, qué gusto poderlos saludar entonces. Ahí están en espera, ahí los invité y claro, apenas se dieron cuenta que ustedes iban a estar de inmediato, ahí están en sala de espera, ahorita les damos el ingreso. Eso era importante también para mí conocer quiénes eran las personas que iban a participar. Okay. Nosotros le cuento, doña Janet, somos una comisión de apoyo a la gestión de pymes y emprendimientos de la región de Occidente. Tenemos conformación de varias cámaras de comercio, la UNED, el INA, que yo soy funcionario del INA, la Cámara de Comercio y la parte de turismo también, muchas municipalidades y entonces tenemos un grupo grande y ahí tenemos organizando actividades como esta que se coordinó con la UNED, que también forma parte de la comisión. Sí, la UNED pues, es un aliado nuestro en este tema de la creación del programa en banca de desarrollo también. Sí, 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 ahí con don Luis Emilio, él nos dio una charla inicialmente, ya propuso eso y es un tema que tiene mucho interés y de antemano estamos viendo a ver cómo lo canalizamos y esperamos que haya suficiente participación. ¿No? Para servirle. Entonces, ¿para qué vaya a estar y vaya a estar acá pendiente? Perfecto. Víctor, Ya bienvenido. don ¿Cómo Johnny debe está? estar por ingresar también, sí, señor. Está bien, Pues, muchas gracias. Víctor, bienvenido. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes, Oscar y compañeras. Un gusto saludarlos y bien por dicho, ya a la expectativa. Será prudente dar como unos 5 minutos, ¿verdad? Para que la gente haga el registro rápido y Sí. empezar con una 30. Doña buenas. Janet, Víctor es el director administrativo de la Cámara de Comercio de Poás y es uno de los miembros con mayor trayectoria en esta comisión. Entonces, para que usted tenga referencia de él. Ah, mucho gusto. Ya está acá don Johnny también con nosotros. Buenas tardes. Si ya ingresó don Johnny, usted empiezo a aceptar las personas que tenemos y le comentaba a don Oscar, vamos a través de la página de Facebook, la sede de la UNED en Alajuela, más quiere replicarlo, la transmisión en vivo a través de los Facebook, comisión, de alguna de las otras, y me indican cuando abrimos la sala, cuando iniciamos. María Auxiliadora, Ya vieras que está, se te perdón, corta. ya está la transmisión en vivo. La van No, a No, todavía compartir. no. apenas ustedes me indiquen, yo la inicio. Lo Don van a Johnny, mucho compartir en gusto. Facebook o alguna plataforma. En Facebook. Ok, voy a compartirle a mi compañero de comunicación y ya también para él se la puede compartir. Don Johnny, buenas tardes. Oscar Corrales, yo soy uno de los coordinadores de la Comisión Interinstitucional de Apoyo a Pymes. Agradecerle que nos acompañen esta tarde y bienvenido, estamos para servirle. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Primero, confirmar si me están escuchando y viendo. Sí, perfecto. Bueno, por lo menos yo Señor. sí lo escucho bien. Ok, Sí, señor. magnífico. Perfecto. Y lo segundo es, yo tengo una pequeña presentación como para apoyar lo que vamos a conversar en esta tarde. Ustedes me indican en el momento, no sé si tienen alguna introducción ya de la universidad o alguna presentación o formato, sino para entonces de una vez pues incorporarlo. Siempre ustedes creo que mantienen la imagen arriba, ¿verdad? Las personas en el Zoom. Entonces, ustedes me indican cómo hacemos. Don Oscar hace una introducción como parte de la comisión. Él es el Ok, que hace la introducción. Ahorita habilité como coanfitriones también a don Johnny y a don Víctor, ahí para lo que requieran. María ok, muy bien. Auxiliadora, Ok, perdón, necesito saber doña el nombre de Daisy, la página donde la están compartiendo para poderle decirle a los compañeros de comunicación. Si gustan, me lo pasa acá por el chat. Perfecto, ya se lo comparto. María Auxiliadora, doña Daisy Bolaños también es del Sistema Banca de Desarrollo, entonces tal vez si querés le puedes dar ingreso, por favor. Ya he admitido. Y sí, ustedes vieron el mensaje de ahorita de que en un minuto estamos inicio. Sí, sí, señora. Ok, entonces en ese voy a compartir.
María Silvia, si quiere puede ir dándole ingreso ya a la gente que está ahí en espera. La verdad es que no tenemos, ya es la 1:30. Yo colaboro con eso, yo soy también de anfitrión, puedo Ah, ayudar. ok, Víctor, sí, por eso le dijimos a ella que hiciera esa posibilidad. Habilito ya la transmisión en vivo. Sí, no importa, demos tiempo y ahorita vamos empezando ahí. Pasarme el nombre del sitio para que los compañeros lo puedan compartir. Bueno, buenas tardes. Es un gran gusto en nombre de la Comisión Interinstitucional de Apoyo a las Pymes y Emprendimientos de la región de Occidente darles la más cordial bienvenida a esta actividad. Mi nombre es Óscar Corrales González, yo soy uno de los miembros de esta comisión y es un gran gusto contar con ustedes durante esta parte de la tarde. Quisiera hacer la presentación formal de las personas que nos van a colaborar en esta actividad y que van a estar participando activamente. En primera instancia tenemos al señor Johnny David Lobo Chávez, él es coordinador del área de normativa del Sistema de Banca de Desarrollo, y la señora Janet Fonseca Salazar, ella es jefa de los canales y productos financieros del Sistema de Banca de Desarrollo. La comisión, como les decía, es un gran gusto que nos estén acompañando. Vamos a tener la participación de un grupo muy grande, esperamos, abierto, porque es un tema muy interesante. Y bueno, sin más preámbulo, don Johnny, bienvenido, buenas tardes, les cedo la palabra y aquí estamos para servirles. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Para nosotros desde la Secretaría Técnica, pues es un gusto, ¿verdad?, participar en todos estos eventos y agradeciendo la invitación, desde luego. También tenemos a la compañera Janet Fonseca, que más adelante se nos va a incorporar ya en la fase más práctica. Hoy queremos hacer una actividad un poco dinámica en el sentido de si tienen preguntas o algunas dudas respecto a cómo opera el sistema o alguno de los fondos, pues entonces ahí entre ambos vamos a procurar satisfacer o responder esas preguntas. Yo voy a apoyarme en una pequeña presentación, voy a tomar unos 20 minutos como para hacerles una introducción, digamos, desde el punto de vista de lo que es el sistema, para posteriormente pasar a esa fase que quizás es la que más nos interesa, ¿verdad? Y ir quitando algunos prejuicios o algunas dudas, etcétera, respecto a lo que es el sistema de banca para el desarrollo.
Voy a permitirme, denme un segundito para compartir. Vamos a ver cómo está. Ustedes me van indicando si se mira adecuadamente. Ok, perfecto. Vamos a hacerlo breve para poderme dar a entender, porque quizás el tema de banca de desarrollo es un tema amplio, es un tema ya de bastantes años. Sin embargo, es con la creación de la ley, con la creación del sistema, que toma fuerza. También me indican si se me escucha bien, porque a veces los micrófonos no captan bien el sonido. Bueno, Johnny, se escucha perfectamente. muy bien, perfecto, gracias. Excelente. Como se planteó el webinar, básicamente hoy vamos a pasar en digamos, una cuestión más básica, el ABC de los... y agradeciendo nuevamente el apoyo, digamos, y la coordinación con la Comisión Interinstitucional. Yo quisiera iniciar indicando que, vamos a ver, desde hace unos 3 decenios, vamos a decirlo así, unos 3, 4 decenios, posterior a ustedes, ya muchos de ustedes han vivido o han conocido, han estudiado todo lo que nos pasó en la década de los 80, y a partir de la crisis de los 80, ¿verdad? Todo un proceso de modernización o cambio del Estado costarricense, que al final nos lleva a ingresar a un nuevo siglo, digamos, con una serie de ventajas, pero también con habilidades estructurales. Es lo que, como en la presentación, en la imagen que ustedes tienen ahí en pantalla, digamos, vivimos en esa década de los 80 y de los 90, es lo que llamamos una transición económica con una repercusión social. Ciertamente, algunos estudiadores y también economistas, etcétera, de sociólogos, politólogos, hablan del impacto que tuvo estas crisis en los procesos de apertura más agresivos a nivel internacional y ya la consolidación digamos, de la globalización. Y muchos de ellos también hablan de globalizar la desigualdad, ¿verdad? Que fue un efecto colateral que nos trajo toda esta globalización, todos estos procesos de apertura que tuvimos. Costa Rica tiene la particularidad de que es uno de los países, ¿verdad? Cuya economía es abierta, en donde tomamos este camino, ¿verdad? Comercial, de libre flujo de recursos, etcétera. Sin embargo, cuando nos insertamos en este proceso, la institucionalidad relacionada con lo que llamamos la nueva economía, que ya estaba previendo, digamos, todos estos procesos, era una institucionalidad que, digamos, era fuerte, que digamos, estaba apoyando, digamos, a los nuevos giros de negocio que demandaba el planeta. Sin embargo, la famosa vieja economía, que ya ustedes en alguna literatura o en algún curso han visto, pues tenía una serie de debilidades con una institucionalidad, digamos, relacionada que no era, digamos, no estaba sincronizada, no estaba alineada, digamos, de tal forma que verdaderamente transmitiera las capacidades para insertarnos, esos sectores, insertarse a este proceso y pues también ser beneficiosos. Y todo esto se gatilla con la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Recordaremos allá que por el año del 2007, ¿verdad? Tuvimos todos estos procesos después de una elección muy complicada, ¿verdad? Entre dos partidos y que fue muy poca la diferencia, donde el país, digamos, hayan un antagonismo entre el sí y el no, precisamente de los dos sectores, ¿verdad? O liderado por los dos sectores, algunos de la nueva economía que veían que ese era el camino y los otros que sentían que constituía una amenaza. Es en ese proceso del Tratado de Libre Comercio, ¿verdad? Que ya se venía gestionando desde el año 2002, que encontramos que los políticos o los actores políticos del momento identificaron esa realidad y dentro de la negociación que se da del Tratado de Libre Comercio, que quizá fue la que
atención, existieron dos agendas, una agenda de implementación y una agenda complementaria. Quizás alguno de ustedes es muy joven para esto, pero para aquellos que vivimos en su momento la condición, poco escuchamos y solo se oía, digamos, las discusiones que a nivel legislativo se daban en estos temas, esa agenda de implementación y esa agenda complementaria. La agenda complementaria venía a ser una agenda que buscaba potenciar, dotar de capacidades a estos sectores de la vieja economía e igualmente, digamos, darles algunas prestaciones que necesitaban para la inserción en este nuevo modelo, digamos, que ya era más agresivo con respecto al comercio internacional y particularmente con los Estados Unidos y el resto de Centroamérica, ¿verdad? Y República Dominicana. Es así entonces que, digamos, en el marco de la negociación del Tratado de Libre Comercio, como parte de la agenda complementaria, surge en el área financiera un proyecto llamado Banca para el Desarrollo. Estamos hablando del año ya 2008, y ese proyecto de Banca para el Desarrollo recogía más o menos alrededor de 25 proyectos que anterior a la entrada, digamos, al conocimiento del proyecto, digamos, en comisión, se habían gestado a lo largo, digamos, en la Asamblea Legislativa. Imagínense entonces que ya había desde hace tiempo, ¿verdad? Dentro de esas décadas anteriores al año 2008, ya se había gestionado una y otra vez a nivel legislativo la necesidad de crear una ley relacionada con banca para el desarrollo o banca de desarrollo. Porque Costa Rica, ciertamente a lo largo más de un siglo, cuando empezamos con las juntas rurales de crédito, pues era digamos, las primeras estrategias de financiamiento de actividades productivas. Sin embargo, como política pública, digamos, en un contexto más internacional, nunca llegamos a tener una banca o una ley o digamos, una política pública como clara de los ejes que tenía que cubrir esa banca de desarrollo. Y después de la nacionalización de la bancaria se le dio ese rol a los bancos estatales. Sabemos que a partir del año 1995, con el cambio de la ley del Banco Central, de la ruptura del monopolio de las cuentas corrientes, etcétera, entra la banca estatal a un sistema, digamos, de competencia que se rige por las mismas reglas de supervisión prudencial, con requerimientos de capital, etcétera. Entonces, el modelo que, digamos, que había impulsado primero las juntas rurales de crédito y posteriormente la banca estatal, empieza a perder fuerza precisamente porque eran sectores que eventualmente eran más riesgosos o más sensibles, digamos, en el tema, digamos, de crédito. Es así como va perdiendo fuerza y simultáneamente o paralelamente aparecen, digamos, iniciativas de orden público, como son los fideicomisos, muchos que se crearon en esas épocas, y también en el orden privado con muchos de estas organizaciones, fundaciones, asociaciones, etcétera, que venían a suplir esa necesidad de financiamiento que ya no estaba prestando la banca estatal, por lo que les comentaba, ¿verdad? Por eso entrar en directa, y entonces donde tenían que ir a buscar digamos, los sectores o las áreas más rentables. Esto en el año 1995, digamos que se gatilla con el cambio de ley y se da a lo largo de unos 10 años hasta llegar al 2005. Y es ahí donde salen todos estos proyectos de ley en busca de crear ya finalmente un proyecto, digamos, de banca de desarrollo. Y me voy un poquitito, digamos, más atrás. Antes de la ley de banca de desarrollo, dado que, digamos, el concepto de pymes era claro y era muy importante en varios foros que se desarrollaban en aquel momento, pues se llega digamos, a la conclusión de que se necesitaba una ley, digamos, lo que llamamos la ley PYME, ¿verdad? Que es la ley 8262, donde se crea FODEMI-PYME, donde se crea la DIGIPYME en el MEIC, etcétera, pero era muy orientado, digamos, al sector PYME. Sin embargo, se sentía que habían todavía sectores que habían quedado relegados, en particular, por ejemplo, los emprendedores, o otros tipos de apoyos de la banca de desarrollo, como es Capital Semilla, etcétera. Y es así como entonces aparece, en el marco de ese Tratado de Libre Comercio, se aprueba en el año 2008 la Ley de Banca para el Desarrollo y se le define como una política pública con rango de ley. Es lo que ustedes miran ahí en su pantalla. La Comisión Evaluadora del Sistema de Banca para el Desarrollo, en su informe del 2016, indica lo siguiente. La Ley del Sistema de Banca de Desarrollo constituye una política pública orientada a corregir el desbalance distributivo que ofrece el estilo de desarrollo del país. Un poco lo que estábamos comentando anteriormente, esa dualidad
donde el sector de la nueva economía tenía mucha, digamos, mucho apoyo, donde se inyectaban recursos, etcétera, pero la vieja economía había quedado relegada, muy atomizado, las políticas públicas o los programas y planes que tenía el Estado, y digamos desde la parte privada pues habían iniciativas que también estaban aisladas. El SD busca, en su segundo párrafo dice, busca la concentración de recursos para promover la inclusión financiera de aquellos sectores pertenecientes especialmente a la vieja economía y los pequeños emprendedores y MIPYMES que procuran encauzarse en el dinamismo de la nueva economía. Y esto lo dijo la Comisión Evaluadora en el año 2016, era la segunda evaluación que tenía el sistema de banca de desarrollo, con lo que deja constancia efectivamente de que esta ley, ¿verdad? Constituye en sí misma una política, digamos, pública, de una política de Estado, que es el principal responsable a través de políticas públicas de promover las diferentes dimensiones del desarrollo. En particular, acá estamos hablando de la dimensión financiera, de inyección de recursos, y con la connotación de que vamos a tener también una gran área relacionada con los productos no financieros. Así, este grafiquito, bueno, pues que para algunos que han llevado el técnico de banca de desarrollo, que también imparte la UNED, trato de resumir básicamente lo que establece la ley. Y la ley, para que podamos irla entendiendo un poquitito, tenemos ahí una serie de beneficiarios, ¿verdad? Que es el destino final de esta política pública. Y es una política que está diseñada para apoyar la empresarialidad del país a través del ciclo de vida empresarial, desde su nacimiento, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las ideas, con las startups, lo que llamamos preincubación, el crecimiento, el aceleramiento, escalamiento, madurez, todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de una empresa, desde su inicio hasta, digamos, su transformación, esperemos que no el declive, porque habían quedado segmentos, como dije, en la ley, digamos, de pymes, que no estaban cubiertos o del todo no tenía, digamos, un objetivo específico o guiado, orientado hacia ese sector en particular. Esta ley de banca de desarrollo tiene una gran fuerza en esta primera área que tiene que ver con el nacimiento y apoyo a ideas y proyectos, digamos, con capital semilla, con capital de riesgo, cuestiones que no se habían desarrollado en el país y que en otras latitudes, por supuesto, ya tienen más desarrollado. Igualmente, esta ley tiene la particularidad de que no pone como requisito la formalidad. Y esto es importante para todos los que estamos acá. Porque precisamente una idea, pues digamos, es una concepción, ¿verdad?, propia de un grupo de personas o de un grupo de profesionales o de iniciativas colectivas, de modelos asociativos, etcétera, que parte de la informalidad. Y por eso es que se dice que también es una política de inclusión financiera, porque la idea de acá es pues que todas estas personas, ya sabemos que el Estado ya no puede seguir siendo patrono, va más bien reduciendo, se tiene que enfocarse a las áreas de competencia donde realmente da valor, y el sector privado por supuesto es el otro, pero también entonces necesitamos generar ese sector privado mayor fuerza. Y es así entonces como la ley parte de un concepto de informalidad para incluirlo dentro de, digamos, de ya procesos más formales y irlo llevando para que esa informalidad, aquí lo vemos como un triangulito, vaya disminuyendo a lo largo del tiempo, de tal forma que se vea beneficiada, digamos, con menos requisitos, muy relacionado con la simplificación de trámites y con el apoyo, digamos, a iniciativas y toda la empresariedad que queremos como país, pero también que conforme en el tiempo estas personas o estos proyectos o estas iniciativas que van dando fruto, ¿verdad?, en el tiempo puedan también ir contribuyendo de manera solidaria con todo lo que es el Estado, con el pago de los tributos, con el pago de cánones, con el pago de diferentes, digamos, dineros digamos, subsidios en este caso, digamos, o pagos al seguro social, etcétera, y viene a contribuir a ese Estado benefactor o a ese Estado que tenemos como, digamos, como legado en el país y apoyando también las finanzas públicas. Entonces vemos que esta ley no va a poner en ningún momento un requisito o una calificación sobre la formalidad. Partimos de esa informalidad con una serie de instrumentos. Y la escala, también la ley plantea que la escala va a ser a nivel nacional, es decir, desde el apoyo local, el famoso desarrollo local, ¿verdad?, provincial, para decirlo en pocas palabras, cantonal, etcétera, a nivel país y con una proyección, ¿verdad?, buscar con una proyección, y ahí es donde hacemos los vínculos con Procomer, con Comex, etcétera, para posteriormente, dado digamos, un éxito de algunos de estos emprendimientos, de algunas de estas nuevas empresas, pues potenciarlo a nivel regional y obviamente poder llevarlo a nivel internacional.
Estos son elementos que hay detrás, digamos, de trasfondo de la ley, que se resumen. Así dispuesto esos objetivos, entonces se dice en la ley, ¿verdad? Que se define en la ley, en su diseño, se establecen dos elementos o dos grandes dimensiones, que son las que ustedes ven acá. Quizás la letra a veces no se ve, me van a disculpar porque a veces los grafiquitos quedan, ¿verdad? Un poco cargados, pero presentar, necesitamos hacerlo ahí. Igualmente esta presentación, pues se las vamos a hacer llegar a través de los coordinadores del webinar. Esta primera, digamos, yo le llamo pata, ¿verdad? O dimensión, es la de los instrumentos y mecanismos financieros, que básicamente es lo que surge, digamos, en esa agenda complementaria del Tratado de Libre Comercio, que era, pues, nutrir con recursos para financiar esos proyectos, transformaciones, etcétera. Pero la ley pasa e incorpora un elemento muy, muy importante, clave, que a nivel internacional ya se ha discutido muchísimo, el valor que tiene y lo relevante, y por tanto, todo este tipo de actividades, no solamente promovidas desde la unidad de Lina, sino de otras instituciones que tienen que ver con el desarrollo empresarial, con el desarrollo de capacidades, con la parte de mentoría en relación a guiar a los nuevos emprendimientos, a las nuevas generaciones, ¿verdad? En ese proceso. Y tiene que ver entonces con los instrumentos y mecanismos del SBE no financieros. Y a lo largo de estos, digamos, dos ejes, plantea en el caso del ámbito financiero, instrumentos directos, ¿verdad? De colocación activas directas y operaciones activas indirectas, en donde plantea una serie de instrumentos y donde vamos a ver que dispone de una serie de fondos, que es el final, digamos, el eje sobre el que vamos a conversar más adelante. Y entonces, por ejemplo, ven que define entonces instrumentos de capital semilla para el primer, digamos, nivel o etapa del ciclo de vida empresarial, después capital de riesgo, el microcrédito, como parte de estas primeras fases, digamos, del ciclo empresarial, pero también pasa al crédito directo, al crédito de riesgo ya a nivel privado o más bien a nivel de los mercados, ¿verdad? Los mercados de capitales, en donde ya se tiene, digamos, durante estos últimos 2 años se ha trabajado con Asugeval y ya tenemos, digamos, gente que se está preparando para tener fondos de capital de riesgo a nivel de mercado de valores, para atraer no solamente inversión, sino porque también pueden ser el canal de fondeadores internacionales que quieran venir y constituir parte del mercado, digamos, para financiar operaciones en este tipo de emprendimientos o digamos, de empresas. Y en los instrumentos indirectos se retoma mucho lo de, digamos, de la ley, digamos, de pymes, que tiene que ver con los fondos de avales y garantías. Ya teníamos FODE MIPYME, ¿verdad? Pero aquí se le da, digamos, un contexto más de un fondo de inclusión, porque recordemos que el riesgo, el sistema de banca de desarrollo, y ahorita paso a esto, al estar, digamos, operar con sectores más sensibles, por supuesto hay un riesgo de crédito inmerso, ¿verdad? Un riesgo de impago que para los operadores, ¿verdad? No es necesariamente lo más atractivo. Entonces, el fondo de avales se va a convertir como una herramienta contingente de apoyo, de mitigación de ese riesgo, pero también de inclusión. Y se crea eso. Finalmente, vamos a decir que ya podemos tener 1 año y medio desde que se aprobó la política con el INA, que el INA es, digamos, el actor más importante y junto con la institucionalidad, por ejemplo, como tenemos hoy con la UNED y otras instituciones, en función de dotar de capacidades, no solo, digamos, desde el tema, digamos, de empresarial, sino también, digamos, técnicas de conocimiento, etcétera, académicas, etcétera, todo lo que tiene que ver con ese desarrollar el conocimiento. Y es acá donde tenemos entonces, digamos, otra serie de instrumentos que no son financieros necesariamente, sino que tienen que ver con charlas, eventos, talleres, asistencia técnica, acompañamiento empresarial, becas y proyectos, digamos, brechas, cierre de brecha a través de capacitación, en donde el actor más importante, digamos, en términos de los recursos que puede destinar es el INA, que tiene que colocar, o bueno, más bien inyectar alrededor del 15% de esos presupuestos para todas estas actividades en apoyo a los emprendimientos y, digamos, la banca de desarrollo. Tenemos, ya le digo, 1 año y medio, pues es un proceso que va lento, digamos, pero a paso firme, digamos. Este es un poco de la cultura que veníamos teniendo anteriormente
Y entonces los pasos que se tienen que ser muy fuertes, muy firmes, ¿verdad? Y tienen que llevarse, digamos, a que no es correr, por cumplir con una ley, sino tenemos que ver que lo que hay detrás es la calidad. Y por eso es que como en política pública, más o menos se habla de que son 10 años para una primera calibrar esa política y para darle el seguimiento, ¿verdad? A los resultados y al impacto que posiblemente o la expectativa que se tenga con esa política pública. Y aquí viene la parte interesante, que es lo que el fondo, digamos, que para cada una de estas cuestiones, de estas dos dimensiones y cada uno de estos instrumentos, la ley prevé una serie de recursos. Digamos, crea, y eso fue una reforma, primero era FINADE, que era un fideicomiso, donde todos los aquellos fideicomisos creados en esa década de los 90s y 80s y 90s, incluso por parte de los 2000, todos esos fideicomisos se recogen, se hace un macro fideicomiso que se llamó FINADE. Con el transcurrir del tiempo y parte del proceso de calibración de la ley, se determina que no es, digamos, el mecanismo idóneo para gestionar esos recursos y, digamos, recientemente, en el 2019, se hace un cambio, digamos, de una gestión a través de un fiduciario a una gestión propia a través de la Secretaría Técnica de este gran fondo, ¿verdad? Que se constituye ahora en el Fondo Nacional de Desarrollo. Y este Fondo Nacional de Desarrollo, que es lo que ustedes ven aquí en cajita blanca, digamos, se parte en subfondos para cada uno de los ámbitos en donde se quiere intervenir, digamos, en donde hay más discrecionalidad del Consejo Rector a través de sus iniciativas y la Secretaría para inyectar recursos. Entonces, hay recursos, el primer fondo que tiene que ver con un fondo de financiamiento, el FF, fondo de financiamiento, un fondo de capital de riesgo, que es precisamente para toda esta fase o esta etapa del ciclo de las empresas, un fondo de avales y garantías, que tiene que ver con todo este otro segmento, y un fondo que es más pequeño, muy pequeño, pero que es más bien de desarrollo empresarial, que lo que busca es promover patrocinios de actividades que apoyen al sector, ¿verdad? Y entonces la Feria MIPYME y todo este tipo de cosas, pues eventualmente pueden recibir algún patrocinio de estos fondos. Es un fondo más de discreción del Consejo Rector, precisamente para estimular actividades o eventos que, digamos, contribuyan al proceso. Estos fondos, como les digo, este fondo está administrado entonces por la Secretaría y después crea otros 3 fondos adicionales. El FOFIDE, el FCD y CREDES. Y me voy a hacer valer entonces de la siguiente diapositiva. Perdonen, aquí viene. Voy a pasarme estas dos para hablar entonces de estos. Del FONADE, del FOFIDE, del FCD y de CREDES. Y ya con esto vamos a ir terminando acá esta primera parte. Aquí ahorita vemos la colocación, me voy a ir un poquitito más a este gráfico que es más ilustrativo. Estos fondos, entonces tenemos, lo que les decía, tenemos entonces el patrimonio de banca para el desarrollo, digamos, directamente administrado por la Secretaría Técnica, en donde está el FONADE y tenemos esos fondos de financiamiento, el fondo de avales, el fondo de servicios no financieros y obviamente el fondo de crédito directamente, ¿verdad? Son 4 aquí. Aquí hay un errorcito en la diapositiva, pero son 4 fondos que Banca de Desarrollo los coloca a través de un segundo piso. Es decir, no los coloca la Secretaría Técnica directamente, sino que se vale de operadores financieros acreditados, debidamente acreditados, donde se crean líneas, donde hay programas que se autorizan por el Consejo Rector y ellos son los que se encargan de canalizar en primer piso. ¿Por qué esa estrategia? Porque había que utilizar la infraestructura, todas aquellas instancias privadas, todas estas asociaciones, fundaciones, microfinancieras, etcétera, en donde ya estaban instaladas, donde contienen la experiencia, la pericia, el conocimiento, están ubicados en ciertos sectores del país, atienden ciertas poblaciones y el crear un nuevo banco pues no era lo lógico, no era lo inteligente. Más bien vale entonces la ley de la creación de un sistema de puntos de contacto, de puntos de canalización, y es como el FONADE opera en este momento a través de todos estos operadores, que les permite llegar con crédito directo, ¿verdad? O avales y garantías a los beneficiarios. Esto es, digamos, lo que, digamos, el eje en donde está la Secretaría, donde hay una dirección de crédito, donde está una dirección comercial a la que pertenece Janet, y donde, digamos, se gestionan esas líneas para con todos estos operadores. Adicional a eso, tenemos la participación
de la banca privada. Y ahorita me devuelvo un poquitito. Surge otra, digamos, gran olla de recursos que desde el año 95, con la apertura del monopolio, ¿verdad? Buscaba canalizar recursos para desarrollo. Y esos recursos, la banca privada lo que tenía dos opciones. Una, transmitírselo a la banca estatal, que es el Fondo de Crédito de Desarrollo, era un préstamo que le hacía la banca privada a la banca pública para colocar los recursos. Sin embargo, la operativización de eso no fue la idónea y estuvieron los recursos durante mucho tiempo ociosos. Luego, la banca privada también tenía la opción de colocar directamente ella una parte proporcional de las captaciones, etcétera, toda la parte metodológica del cálculo, del monto que tenían que colocar directamente en lo que llamamos la cartera de desarrollo, digamos, en programas que sean guiados por el Consejo Rector, autorizados por el Consejo Rector, destinados a los beneficiarios de la ley. Entonces, tenemos desde la banca privada la participación estos préstamos a la banca pública, ¿verdad? Que más bien aquí sería una línea que pasaría hasta este otro lado, que es el Fondo de Crédito de Desarrollo. Hoy la ley ha cambiado y ya permite que inclusive el FONADE tome recursos del Fondo de Crédito de Desarrollo. Es decir, es una canalización de la banca privada que puede ser al FONADE o al banco público. Igualmente la banca privada entonces puede colocar directamente recursos y tienen una masa muy importante de recursos y lo puede hacer en primer piso como está en esta figura o lo puede hacer también a través de los operadores, ¿verdad? Que ya están acreditados. Entonces, banca privada puede operar en primer piso o en segundo piso. Es decir, un operador que no sea un banco puede tener una línea con la banca privada, puede tener una línea con la banca pública o puede tener una línea con FONADE. Y pasamos a la banca pública. La banca pública, la ley les dice, crean un fondo de desarrollo a partir de las utilidades que van cada año aumentando ese fondo para inyectarlo a programas dirigidos, orientados a los beneficiarios de la ley. Y cada uno de los bancos, los dos estatales y el Banco Público, ¿verdad? El Banco de Costa Rica, el Banco Nacional y el Banco Público, que es el Banco Popular, cada uno de ellos tiene también su FOFIDE. Y ellos igualmente lo pueden canalizar directamente o a través de operadores. Ustedes entenderán que dentro de las finanzas básicas, ¿verdad? El que exista la participación de un segundo piso, eventualmente existe algún incremento en precios, dada esa participación, dada esa pericia, dada todos esos costos que necesitan, porque ese operador no solamente necesita recuperar el crédito como tal, sino satisfacer también sus costos de operación. Pero esos costos están relacionados a dónde están ubicados, cuál es la estrategia, dónde están llegando, todo ese tipo, porque no es lo mismo colocar en el gran área metropolitana que en las zonas rurales o en zonas más alejadas o en distritos, digamos, con poca disponibilidad de recursos, etcétera, o presencia de operadores más grandes. Entonces, aquí va a haber una serie, digamos, de tasas, ¿verdad? De precios, pero ahorita vamos a ver a nivel del sistema, digamos, del sitio web, cómo es que se componen esas tasas para que ustedes entiendan que Banca de Desarrollo, más bien su línea ha sido hacia la baja de las tasas y que procura, digamos, incidir como ser un mecanismo de transmisión hacia el mercado de recursos prestables, hacia la baja de los recursos. Me devuelvo entonces, vean que es algo, no podemos cubrirlo, ya me estoy pasando ya media hora, voy a hacerlo ya más rapidito, nada más para decirles entonces que hasta el 2019, más o menos aquí ustedes ven la estructura, esto está en miles de millones de colones, que ya teníamos al 2019, esto ya iba aumentando, teníamos más de 240.000 millones ya colocados en cada uno de estos fondos, vean ahí donde está en color amarillo, un poquito más verde, el FOFIDE, el FCD en azul y CREDEX, que es los créditos de la banca privada, cómo han ido tomando importancia. Y también, vean qué interesante, hay digamos, un monto de fondos propios. Ya estos son fondos que sin ser obligados por la ley, los intermediarios o los bancos administradores disponen de sus propios recursos de captación, ¿verdad? Sujetos a las normas de supervisión e intermediación financiera, los colocan en créditos de desarrollo como apoyo. Entonces, hay una masa importante y donde cada uno de estos fondos tiene una participación. Y me voy a devolver rápidamente para decir que
este esquema de sistema que se estableció, pues tiene efectivamente operadores que son, digamos, obligatorios, que la ley los impone, que les dice ustedes pertenecen, aquí estamos el INA, el Infocop, todos los intermediarios financieros públicos, las instituciones públicas prestadoras de servicios no financieros, o sea, las dos patas están aquí, la ley obliga a algunos, pero también abre la posibilidad a voluntarios, y aquí están todos los intermediarios financieros supervisados por su jefe, otras entidades privadas acreditadas, y aquí es interesante porque pueden haber sociedades anónimas, fundaciones, asociaciones, etcétera, etcétera, donde pueden venir y acreditarse como operador, porque finalmente son los canales de colocación de esos recursos. Y nos abre en el centro de la composición del sistema una ollita, yo le llamo siempre ollita porque deja, digamos, la apertura para no negar la participación de otras entes que eventualmente pueden pertenecer al sistema. Por ejemplo, municipalidades. Pero obviamente el Consejo Rector va a tener su política y requisitos para incorporar alguna municipalidad digamos, a ser operador o corresponsal, digamos, del sistema. Y finalmente, para los que ya han leído bastante la ley, aquí hay una gráfica que cuando ya estén en unidad positiva, en donde está resumido quiénes son los beneficiarios de la ley. El artículo 6 y el artículo 7 son los que conjuntamente disponen cuáles son esos beneficiarios de la ley. El artículo 7 lo que tiene la connotación es que le da un carácter prioritario. Pero básicamente aquí tenemos todo lo que dice el artículo 6, incluyendo por excepción a las medianas empresas y los medianos productores, en donde priva una noción de alto impacto, sobre todo en estos tiempos donde encadenamientos son muy importantes para sostener la economía. Y en la parte de sectores prioritarios lo que se hace es cómo separarlos en sectores prioritarios en términos de personas físicas, mujeres, adultos mayores, minorías étnicas, discapacidad, jóvenes. En la parte de los jurídicos, bueno, asociaciones de desarrollo, cooperativas, consorcios pymes y todo lo que tiene que ver con modelos asociativos que podrían hacer inclusive de economía social solidaria. También habla de las zonas de menor desarrollo relativo y de producción limpia. Con esto vamos a pasarnos, perdonen un segundito, a nada más el sitio web y ya con esto pues pasaríamos a la fase de preguntas. Denme un segundito. Acá está. La página es sbdcr.com para todos los que quieran profundizar sobre este tema. En la página, esta página fue renovada hace un año y pues estamos tratando de irla mejorando, ¿verdad? De irle incorporando información valiosa, más transaccional para que ustedes desde la página sea nuestra ventana, ¿verdad? Al mundo y a los beneficiarios y a los operadores y a todos los interesados. Y aquí hay un elemento, hay un componente de la página, si ustedes van bajando, que tiene que ver con el Business Intelligence, ¿verdad? Con el BI. Y acá podemos ver, digamos, información de todo tipo, de colocaciones históricas, saldos de cartera, avales, es parte de la transparencia que el sistema promueve, es uno de los valores que se tienen como institución, la cantidad de recursos disponibles por fondo, hay información financiera, estados financieros, etc. En el caso de, digamos, permítanme un segundito, de la información histórica, ustedes ahí pueden, para los que trabajan, este no es un webinar del uso del BI, pero eventualmente pues tienen a disposición algunos eventos en donde se explica un poquitito más. Aquí ustedes pueden tener la información, por ejemplo, las colocaciones históricas y lo que nos interesa, porque es para lo que quería mencionar acá, esto que ustedes ven, bueno, que tratan de ver, voy a tratar de hacerlo un poquito más amplio, es en función de, no me está dejando, pero bueno, es algo que por aquí, para los que pueden ver, habla de las colocaciones y la tasa promedio de las colocaciones. Aquí podrán ver, entonces, del 1.495.412 millones repartidos en 463.690 créditos, un crédito promedio de 3.023.230.000, perdón, han sido colocados en una tasa promedio durante todo este tiempo de la historia del sistema a una tasa del 6.42. Y esto, si ustedes recordarán, en algún momento las tasas, pues en nuestro país, sobre todo para los que somos más viejillos, allá por los años 90 rondeaba, bueno, montos, digamos, del 30 y resto por ciento, y hasta en captaciones, era una cosa bárbara. Hoy ya estamos manejando un dígito, ¿verdad? En términos de el precio por los créditos,
siempre tendiendo a buscar, digamos, hacia la baja, o sea, que sea el menor, porque es el estímulo que tiene que tener toda la parte de empresariedad. En este momento, digamos, históricamente se han atendido más de 56,000 clientes y están en este momento trabajando en el sistema cerca de 55, creo que esto está actualizado, 55 operadores a nivel del país. Todo ese detalle, ustedes aquí pueden hacer, digamos, todas las mezclas, investigación, porque es parte de los datos abiertos también, que como política y en la parte de propiedad intelectual, pues ha sido la política del sistema, hacer trazabilidad, información, transparencia, dado que un día sí y otro también, en otros medios de comunicación, algunos políticos, actores políticos y otros interesados, pues quieren que esta política pública, no sé si que sirva para sus intereses muy particulares o descalificarla de alguna forma. La mejor forma de contrarrestar todas esas perturbaciones básicamente es con transparencia, con información y obviamente siendo participativos. Aquí están los operadores, creo que hay varios aquí participando, que también pueden dar fe de la gestión que han realizado. Obviamente hay mucho espacio de mejora, ese es el proceso en que estamos en la Secretaría y yo con esto daría entonces pie para, voy a dejar de compartir, para que pasemos a, digamos, a una fase de preguntas. No sé si el moderador tendrá o cómo vamos a funcionar. Gracias. Don Johnny, muchas gracias por la participación. En este momento, bueno, no tengo ninguna manita levantada, pero por favor es la oportunidad para que algunos de los participantes, que tenemos 28 conectados, puedan hacer alguna consulta a don Johnny en este momento. Entonces, por favor, Johan Rodríguez, adelante. Johan. Gracias. Muy buenas tardes. Agradecerle a don Johnny la explicación, toda esta información. Yo quería, bueno, creo que sería importante, no sé si todos los que están acá, porque creo que también la invitación se envió para pymes y emprendedores a participar de esto, de este webinar, y también sería bueno que se pueda en algún momento aclarar algunos conceptos como el tema de banca de segundo piso, porque creo que no sé si todos los que estemos por acá manejemos ese tipo de conceptos, pero bueno, precisamente en este tema, don Johnny, yo hace poco he tenido la posibilidad de participar en diferentes foros sobre el tema de banca para el desarrollo y hace poco participé en uno donde me llamó bastante la atención que precisamente participaba doña Maya Antellón, que era ministra del MEIC y en ese momento rectora de Banca para el Desarrollo, por ahí del 2015, y ella mencionaba de cómo lo que se estaba plasmado para Banca para el Desarrollo en ese momento, al día de hoy es otra cosa totalmente diferente. Y ahí explicó y dio sus motivos. Principalmente porque quisiera yo que usted tal vez nos pudiera también como detallar un poco esto sobre el tema de la colocación. En ese mismo foro nos hablaban de que para el mes de julio del 2021 se habían colocado más de 167,000 millones de colones y que más del 61% de esos fondos quienes lo habían colocado en la banca privada y específicamente en su mayor porcentaje el BAC San José. Y entonces ahí se planteaba que la mayor cantidad de la colocación está en manos de la banca privada, que también le genera una serie de requisitos y de tramitología a los pymes y a los emprendedores que les hace muy difícil la obtención de los fondos. Entonces yo quisiera tal vez si usted me podía dar, en base a su experiencia y todo ese conocimiento, comparar estos datos que se presentaron por ahí, que por cierto los presentó don Luis Ramírez de Banca para el Desarrollo, y me quedó a mí pues esa intriga de que tanto está en manos de la banca privada la colocación de los fondos de Banca para el Desarrollo y que esto tal vez limite más el acceso a los pymes y a los emprendedores. Muchas gracias. Yo también tengo la posibilidad, bueno, soy director de una cámara empresarial, acá la Cámara de Comercio de Palmares, pero también soy directivo de una cooperativa de ahorro y crédito.
de aquí del cantón, y esa cooperativa le ha sido un mundo lograr acreditarse para obtenerlos, para poder colocar fondos de banca para desarrollo, e inclusive ellos mencionaban de que era más fácil obtenerlos por medio de un banco privado que directamente banca para el desarrollo. Entonces también ahí se la comento como a ver si nos podría hablar sobre eso. Gracias, muy amable. Ok, sí, tal vez denme un segundito, Janet, si gustas, no sé si hoy vas a participar sobre algo anterior. Sí, me parece muy importante. Yo creo que es un poco alguno de los cuestionamientos y quizás podemos empezar por ahí a aclarar. Es importante señalar que todos los operadores que se acrediten, ya sea por la obligación, como el caso de los bancos públicos, pero por la opcionalidad que tienen, el caso de los bancos privados que señalaba don Johan anteriormente y que don Johnny lo explicó anteriormente, pero es importante ir otra vez a los cimientos de la ley. Cada uno de estos operadores pues tiene que presentar un programa. Y es acá un poco ayer, reflexionando un poco acerca de esta charla, don Johnny y yo conversábamos, que al final es en estos programas que presentan los operadores para acreditarse, es donde realmente se hace realidad todo el tema que promueve la ley del sistema de banca para el desarrollo, porque son los operadores los que acreditan sus programas. ¿Y cómo acreditan sus programas o cuáles son los programas que acreditan? Pues los programas que acreditan son aquellos en los cuales ellos tienen expertise. Por ejemplo, acá tenemos a los compañeros de Bandecosa que han sido operadores financieros por más de 4 o 5 años del sistema de banca de desarrollo, y ellos lo que acreditan es ese programa de acuerdo a lo que hoy atiende, de acuerdo a su expertise. Por ejemplo, una cooperativa muy cercana a ustedes, como es Copro Naranjo, también tiene más de 5 años de ser operador del sistema de banca, y lo que acreditó es exactamente la atención que ellos le brindan a los productores de café. Entonces, es importante rescatar que nosotros tenemos más de 40 operadores financieros que también a su vez trabajan con otras diferentes organizaciones, que multiplica la cantidad de entidades que pueden ser ventanilla para que los beneficiarios de la ley puedan ingresar entonces o ser atendidos. Entonces es importante rescatar parte de lo que don Johnny nos hablaba, es que cada una de estas entidades tiene un programa de acuerdo a su expertise, a su negocio, a lo que han investigado, a lo que han trabajado, cuidando también el riesgo de no pérdida de estos recursos por el otorgamiento de un crédito y poniendo toda la expertise que ellos tienen. Entonces, que es importante aclarar también que ellos tienen que adherirse a cómo está a los recursos, al origen de cada uno de estos fondos. Por ejemplo, si utilizan recursos del CRES, como decía don Johnny anteriormente, que son de los bancos públicos, privados, perdón, la ley les establece incluso ya una tasa de colocación de estos recursos. Y además, si lo hacen a través de un otro operador financiero, se establece un margen de intermediación. Entonces, muchos de ellos ya tienen que ajustarse a temas que ya la ley de por sí les ha exigido. En el caso también del FONADE, hay una tasa de recursos que, por ejemplo, los coloca COSIQUE, que es uno de nuestros operadores, Bandecosa, las cooperativas de café, Copeatenas, Palmares, Copro Naranjo, pues que están en la zona, y ellos también tienen que adherirse a una tasa de interés y a un margen que se le establece previamente. O sea, no es que el operador puede llegar y decir, a través de este programa voy a originar 20 puntos o a través de este 2, sino que ya hay un estudio previo acerca de cuál es el margen que tiene que establecer. Y pues esta otra parte se la voy a dejar a Johnny porque él es experto en este tema, pero también los requisitos, o sea, los requisitos cada quien, como les decía anteriormente, de acuerdo a la expertise que tiene y al nivel de riesgo que asuman, así le va a pedir una garantía X o una garantía Y, porque al final quien asume el riesgo de que Janet, si le hago un crédito a Janet no pague, es la entidad. Entonces, de ahí que es importante esa lámina que nos presentaba don Johnny, saber de dónde viene cada uno de estos recursos, cuál es el origen de cada uno y cómo es que el operador lo está utilizando. Es muy importante conocerlo para cuando nosotros o nuestros agremiados o cualquier persona
pues necesite obtener recursos de banca de desarrollo, pues podamos orientarlo, porque eso nos ayudará a que también entendamos por qué nos está pidiendo X o Y requisito la entidad a la que estamos atendiendo en este momento, solicitando los recursos. Ese señor Johnny, para aquí lo dejo para que pueda contestarle al compañero. Sí, gracias, Janet. Sí, un poco para complementar, ser un poco más sintético en términos de las respuestas y las preguntas, porque eran varias las que tenía el compañero. Vamos a ver, sobre la primera que tiene que ver sobre el norte, digamos, desde las personas que participaron, porque Maya Antillón perteneció, como bien lo apuntaba, no solo fue, digamos, ministra, no solamente participó en la creación de la ley Pymes en su momento, sino que después también fue digamos, diputada que participó en la comisión que estudió la ley de banca para el desarrollo. Y, digamos, posteriormente ya después salió ya a la asamblea y pues ha dedicado a sus actividades privadas. En ese momento, la propuesta que Maya Antillón, junto con otros 3 diputados, promovió y que fue la que conoció la comisión, digamos, legislativa, tenía cerca de 26 artículos. Esa era, digamos, la ley, digamos, de discusión. Y en la parte formativa de la ley, en el proceso formativo de la ley, ustedes entenderán que como país democrático y como todo lo que tiene que ver con el diseño de, digamos, de políticas y de leyes, existieron una serie de participantes, de actores políticos, de gremios, etcétera, que al final, desde su perspectiva y desde su gestión, ¿verdad? Y de sus alegatos técnicos, jurídicos, etcétera, influyeron, digamos, en la disposición final del sentido de la ley. Y es cuando entonces, cuando pasamos de esos 26 artículos que iniciaron en la discusión, y luego el proceso en comisión y luego el proceso ya, digamos, en el conjunto de la asamblea, las reformas que ahí se dan de forma y de fondo, termina siendo una ley de 51 artículos. Cosa no pequeña, ¿verdad? Estamos hablando que se duplica la cantidad de artículos que iban a regir, digamos, la ley. Y aún así, posteriormente han venido sucediéndose modificaciones que ese norte, digamos, esa orientación que dispone la ley no necesariamente va a calzar con la visión original de los proponentes, entre ellas Maya Antillón, sino que también ya va, digamos, siendo un poco diferente con respecto a lo que digamos, la asamblea del 2008, que fue la que aprobó la ley, tenía en mente. Es por eso que después, en el 2014, hay una reforma integral de la ley que también viene a insertar, a calibrar y a dar otras orientaciones a digamos, política pública, y posteriormente en el 2019 tenemos otras 2 modificaciones. Entonces, con esto lo que quiero decir es que mucho de la orientación que se tiene no es porque se nos ocurre o porque etcétera, sino que tiene que ver mucho también con una definición de fondo, una delimitación jurídica, sobre la cual ninguna persona que trabaja en el sector público, pues obviamente está facultada para desobedecer. Entonces, se va atendiendo esa delimitación jurídica hacia donde nos está llevando, que es el resultado, como le digo, de varios, digamos, legislaciones, de varios diputados, de varios procesos, y que conforme el tiempo se va dando. Lo otro tiene que ver ya con la definición estratégica. O sea, una cuestión es la misión, que está definida en la ley, y la visión. Bueno, ¿a dónde queremos llegar en ese contexto jurídico? ¿Hacia dónde queremos llegar? El Consejo Rector y la Secretaría Técnica disponen de cada 5 años, cada 4 años, cada 5 años, perdón, de un plan estratégico. Y ese plan estratégico también está disponible ahí en el sitio web. Igualmente, si hay dudas, consultas, ese plan estratégico define cuál es esa ruta de 5 años, muy parecida al ciclo, digamos, de gobierno de turno, ¿verdad? ¿Cómo es que se alinea y hacia dónde se quiere orientar? El último plan estratégico va mucho más orientado, sin dejar de lado a la vieja economía, sino va orientado a lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? La cuarta revolución industrial y todo lo que tiene que ver con esa inserción a todos estos procesos, ¿verdad? De cambio que nos están marcando, y es ese norte hacia esa nueva economía, a esa nueva, digamos, ámbitos de la cuarta revolución industrial, porque recordemos que Costa Rica tiene apenas 51,000 y de algo de kilómetros, 30 o 25, más o menos el 30% de nuestro territorio está reservado
no hay explotación petrolera, toda esa discusión. O sea, entonces tenemos que seguir apostando por la innovación, por el conocimiento y por esas áreas científicas. Y por eso el nuevo plan estratégico, da un contexto un poco mejor. Yo creo que no lo puedo resumir en este momento, pero para persona que quiere profundizar hacia dónde se está orientando. En la práctica, tal y como lo explicaba Janet, en la práctica, como nos valemos de operadores y los operadores tienen sus propios marcos normativos y legales, ellos van a establecer cuáles son sus políticas de crédito. O sea, vamos a decir, bueno, el Consejo Rector define un norte hacia la que se quiere y es el operador en función de su propia naturaleza, si es supervisado, no es supervisado, si es privado, no es privado, si es digamos, local o si es regional o si es a nivel país, su presencia, a qué nicho de mercado está orientado, cuál es su expertise, etcétera, define cómo va a apoyar a esos beneficiarios que veíamos en la diapositiva a través de un programa. Y ese programa es el operador el que lo lleva al Consejo Rector para ser aprobado, donde va a definir, yo quiero apoyar al sistema, trasladar los recursos en este esquema. Y es el Consejo Rector el que valora si está alineado con la misión, con la visión y las orientaciones que va dando y por tanto aprueba o no ese programa que es el que abre la llave. Entonces, mucho de lo que puede estar sucediendo en la práctica no solamente obedece a una delimitación jurídica, sino también a esa condicionante de sistema, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros la retroalimentación positiva o negativa que tiene cada uno de los diferentes, digamos, conglomerados que pertenecen a este sistema y su realidad jurídica. Es por ahí donde uno puede encontrar que no es necesariamente, como en algunos foros se dice, ¿verdad?, que es que se les ocurre, la banca va por donde quieren ciertas personas. No, lo cierto es que hay todo este contexto y en el caso, paso a la otra pregunta, en el tema, digamos, de la participación de la banca privada y ojo con esto. En la banca privada, ya dijimos que hay varios fondos, la banca privada desde el año 95 como condición para acceder a los recursos, que para los que saben de los mercados, ¿verdad? Eso es una distorsión de mercado. El condicional, el famoso peaje bancario, es una distorsión de mercado que se da en Costa Rica, ¿verdad? Eso no es que a nivel internacional, solo Costa Rica nos distinguimos porque a la banca privada le pedimos que para poder acceder al uso de cuentas corrientes y disponibilidades, pues que traslade recursos para un fin público, ¿verdad? Para una cuestión social, un fin público o una cuestión de Estado. Y la banca pública en ese momento, como requisito y para poder pasar esa vuelta de hoja hacia la apertura, aceptó. Y eso es desde el año 95. ¿Qué sucede? Bueno, que esos recursos es una masa muy importante porque la banca privada hoy participa de manera muy, muy, muy importante dentro del sistema financiero nacional. Tiene una participación, maneja recursos, vino e impuso el tema de competencia, muchas nuevas reformas en tecnología. Y ellos ahora, de esa cantidad de recursos que, digamos, de la ley les solicita que en apoyo al sistema, son lo que están colocando. ¿Qué encontraron? Y que son los cambios de ley. Y por eso es que hay una participación tan importante de la banca privada. Porque a partir de las reformas que se han tenido, se han generado los incentivos necesarios, contrario a lo que pasaba en el año 95 o hasta el año 2007-2008. Porque no había un incentivo para que ellos colocaran directamente los recursos. Esa cantidad de recursos que además, como les digo, era por un requisito de ley. Y esos incentivos tienen que ver con una normativa prudencial que emitió la superintendencia, el CONACYF, ¿verdad? La SUGEP 15 y 16, que intrínsecamente le genera estímulos para colocar recursos en cartera de desarrollo. Entonces, de ahí por ese motivo, y los bancos están encontrando más, no solo por ese incentivo normativo, sino por el incentivo de modelo de diversificación de riesgo, ¿verdad? Y nuevos mercados, previendo lo que les acabo de decir de la nueva economía o la cuarta revolución industrial. Entonces, no es que la banca privada, sí, ciertamente está muy bien, está apoyando al país, pero también detrás de esto hay toda una estrategia dentro de sus modelos de negocio y su visión a futuro. Y se han generado esos incentivos y por eso la participación es tan importante porque manejan un importante monto de recursos dentro de esos 4 fondos que hemos conversado.
Y nada más quisiera, perdonen que nos estemos extendiendo, pero eran como 4 preguntitas en cuanto a si se está llegando a lo que la ley nos decía. Los invito nuevamente, voy a compartir nuevamente, les voy a tomar un segundito, les invito si métanse a la página web, si tienen dudas, etcétera, porque ahí, por ejemplo, en este momento están viendo, en la misma parte de las colocaciones históricas, aquí hay información, bueno, para los que les gusta todo lo que es BI, información y todo esto. Ustedes, aquí está el histórico que estábamos conversando. Si ustedes se colocan indicadores de impacto o sector prioritario, cualquiera de los dos, pueden, nada más quiero mencionarlo, aquí ustedes pueden analizar perfectamente, estadísticamente, que esta información, por ejemplo, hay verificación de la Contraloría General de la República, hay verificación compartida porque compartimos información entre SUGEF y SBD. Además, tenemos nuestros propios sistemas de control, tenemos una auditoría interna, auditorías externas, una comisión evaluadora que dan fe de la validez de los datos. Tenemos un 51% históricamente colocado en agricultura, en microcrédito un 15%, se han cubierto el 100% de los cantones, el 98% de los distritos, se ha cubierto todos los sectores, un 44% de los sectores prioritarios, se ha colocado de esta cantidad de recursos el 26% en mujeres, que es todo un tema de inclusión de género, ¿verdad? Igualdad de género más bien. En zonas rurales, 32% de recursos y distritos de menor desarrollo. Y ustedes con cada una de estas cositas, con estos combos que están acá, pueden ir filtrando para poder llegar y que los datos hablen por sí mismos, ¿verdad? Y por eso siempre hay que, y me parece muy importante la participación del compañero de cuestionar. Y aquí está la información, los datos hablan por sí mismos de hacia dónde se está orientando y cómo se ha colocado históricamente estos recursos para poder, digamos, tener algunos argumentos un poco más fuertes respecto a esas posiciones. Adelante con alguna otra pregunta. Voy a dejar de Johnny y compañeros, yo quisiera promover una moción de orden y permitir que doña Janet termine o inicie su presentación, su intervención. Solo veo la manita levantada de Katia Camacho, pero tal vez dentro de la exposición que vaya a hacer Janet se acuden algunas consultas y bueno, ya por dicha tenemos una hora de estar aquí. Pero, doña Janet, le cedo la palabra y entonces luego de la participación y el cierre de la presentación, si no hay ningún, o más bien si dentro del tema que va a poner no está la respuesta, le cedemos la palabra a Katia Camacho. Adelante, Janet. Muchas gracias. Yo voy a presentar brevemente dos laminitas que me gusta utilizar para ver un poco el tema de canales, porque yo lo que quería hacer énfasis, como bien lo señalaba anteriormente, es que cómo todo esto se operacionaliza, cómo toda esta gama de fondos, programas, etcétera, cómo esto al final llega al beneficiario final, ¿verdad? Porque ese es el objetivo que de la ley establece. Voy a permitirme compartir un momentito mi pantalla. Nada más para asegurarme que están viendo una lámina que dice operadores financieros. Sí, ¿sí la están viendo? Sí, exacto. Ok, bueno, nosotros hoy el sistema de banca de desarrollo tiene operadores regulados y no regulados. Están los 3 bancos públicos, que los 3 bancos públicos operan el FOFIDE, que es el fondo que hablaba don Johnny anteriormente, que es el fondo que se crea de las 5% de las utilidades anuales de estas entidades. Sin embargo, también operan los fondos del FCD, en el caso del Banco Nacional y del Banco de Costa Rica. Por eso yo anteriormente señalaba que es muy importante uno tener claro cuáles son los fondos que tienen cada una de estas entidades, cómo los operan, de forma tal de que podamos hacer un uso adecuado de ellos o solicitarlos de forma adecuada, ¿verdad? Porque de repente tenemos operadores, por ejemplo, como COSIQUE, que opera recursos del FOFIDE, del FONADE y del FCD. Entonces,
cada uno tiene una condición particular. Entonces, a veces, pues nosotros nos encontramos que hay personas que nos llaman y nos dicen, es que yo fui a solicitar recursos de banca de desarrollo, pero me ofrecieron esta tasa, pero también me ofrecieron en otro lugar, fui y me ofrecieron esta otra tasa. Entonces, sobre todo que la tasa de interés es uno de los aspectos más relevantes que las personas nos preguntan, y eso es importante. Conocer toda la explicación técnica que don Johnny nos hizo anteriormente es sumamente importante, porque de ahí es donde nosotros pues vamos a buscar a ese operador que tiene esos recursos y que usa recursos de esos fondos para poder entender, como les decía anteriormente, cuál es la forma que nos está ofreciendo los recursos. Tenemos 10 cooperativas de ahorro y crédito. Entre esas tenemos, por ejemplo, COSIQUE, Copeservidores, Copecaja, Copealianza, etc. 2 financieras, tenemos la financiera de CIFIN y financiera CAPSA. También tenemos al Mutual Cartago, que ha estado trabajando también con recursos del sistema de banca de desarrollo. Tenemos otra gama de operadores no regulados, como mi anterior intervención señalaba, las cooperativas de café, de arroz, que también han estado incorporadas con recursos del sistema de banca de desarrollo, o cooperativas o asociaciones que trabajan en algunas regiones del país, tal vez financiando la producción de productos agrícolas. Esas también nosotros las tenemos, como por ejemplo el CAC de Jicaral, Copepuriscal, que produce leche. Entonces, pues tenemos esa gama de operadores que de repente ni siquiera, algunas veces ni siquiera la persona se da cuenta que obtuvo recursos del sistema de banca de desarrollo, sino que pues dentro del proceso habitual de la organización les dan estos recursos para capital de trabajo, para renovación de plantaciones de café, para la producción de arroz, etcétera. Entonces, ahí tenemos una gran gama de operadores financieros. Y ahí los resultados que don Johnny nos señalaba anteriormente. También tenemos microfinancieras. Estas microfinancieras están prácticamente en todo el país, y uno de los aspectos muy importantes es que muchas de ellas se encuentran en zonas alejadas, en cantones de menor desarrollo relativo, que también cumple uno de los objetivos de la ley, que es la inclusión financiera, y también que está señalado en nuestro plan estratégico, quinquenal. Pues estas microfinancieras pues ofrecen la oportunidad a personas de obtener créditos de 2, 3, 4, 5 millones, y que también hacen una gran diferencia. ¿Por qué? Porque de repente, por la estructura de las entidades financieras reguladas, muchos de ellos pues optan no optan por ir al banco a hacer su trámite bancario de 500,000, 1,000,000 de colones, sino que existen, a Dios gracias, estas entidades pues que les dan esa oportunidad a las personas, y muchas veces, como conocen con su historial crediticio, a veces solamente es un pagaré, la garantía, y su historial no solo crediticio sino moral muchas veces en su comunidad. Entonces eso pues les facilita el acceso al financiamiento. Y tenemos pues otros tipos de organizaciones, como les decía anteriormente, CAC de Jicaral, bueno, o algunas otras organizaciones a nivel regional que también trasladan recursos del sistema de banca de desarrollo. Otro de los aspectos muy importantes es que los bancos privados y los bancos públicos, pues a veces, bueno, tienen que cumplir también metas en cumplimiento de microcrédito y en colocación de recursos. Eso es uno de los aspectos relevantes que tiene la ley, porque a los bancos privados se les establece una meta de colocación de recursos. Además de que ellos tienen que colocarlos a una tasa determinada, también tienen que tener una meta anual, y si no, tiene sanciones sobre el incumplimiento sobre esas metas. Y también a los bancos privados, a los bancos públicos que trabajan recursos del FOFIDE. Entonces eso pues ha obligado también a los bancos a establecer estrategias de atención y de colocación de los recursos que tienen disponibles para los beneficiarios de la ley. Entonces hoy vemos, por ejemplo, como el BAC, como Scotia, como Promérica, pues han diseñado diferentes estrategias de atención
a beneficiarios de la ley que probablemente antes pues no tenían acceso, o bien tenían una serie de, optaban por recursos un poco más costosos. Entonces de ahí que pues podemos ver que esa gama de operadores, a su vez estos bancos o entidades, básicamente los bancos también tienen lo que nosotros denominamos, el reglamento denomina agentes corresponsales o agentes colocadores. Estas son como manos que le ayudan a los bancos a tener y atender estos otros sectores. Por ejemplo, podemos tener que el BAC atiende, por ejemplo, ingenios o atiende algunos encadenamientos productivos que realizan. El Banco de Costa Rica tiene tal vez a través de algunas cooperativas de ahorro y crédito, está trasladando recursos, o cooperativas sectoriales está trasladando recursos de la ley hacia esos sectores también. Entonces, pues son esas manos adicionales que tenemos para atender beneficiarios de la ley. Nosotros consideramos que hoy hay más de 800 puntos de atención en el país para la atención de los beneficiarios de la ley. Si bien es cierto, tenemos esos 40 y pico operadores acreditados, al tener también la figura de agentes corresponsales y agentes colocadores, también eso se multiplica más de 100 operadores que también atienden recursos, que tienen la posibilidad de otorgar recursos del sistema de banca de desarrollo. Como les decía anteriormente, pues estos atienden nichos de mercado especializados, o sea, con, no sé, el de café, pues de acuerdo a al ciclo de cultivo y etcétera. Entonces, ahí podemos ver que vamos a ir, hemos ido profundizando en cómo es el mercado, en cómo podemos ir atendiendo y mejorando también las capacidades de nuestros operadores financieros. Prueba de ello es un programa que hemos establecido con UNED de atención y de formación a los ejecutivos de los operadores financieros. Ya tenemos casi más de 200 personas capacitadas con este técnico con este programa que nos ayuda pues a que las personas que atienden a las pymes tengan más y mejores herramientas para atenderlos, y vamos un poco despegándonos de la banca tradicional y pensando en unas opciones de financiamiento alternativas. Pues eso nos lleva pues hoy a atender una gama importante de operadores financieros. Aquí me faltan algunos, pero sí es importante señalar que existe una gama muy importante y si gustan, ustedes necesitan apoyo y necesitan orientación, bueno, en nuestro sitio web nosotros tratamos de tener pues información así como qué hace cada quien, pero si eso, con mucho gusto nos pueden atender, nos pueden llamar y nosotros les atendemos, les orientamos, les indicamos de acuerdo a la actividad que desarrollan, cuál es el operador que pues desarrolla una actividad que se alinee con lo que ustedes están haciendo. Entonces, de ahí que es, por eso este tipo de sesiones son muy importantes, porque ahí podemos intercambiar, podemos abrir canales de comunicación para que ustedes puedan tener la confianza de escribirnos, llamarnos y poderles orientar adecuadamente. No sé, yo dejaría mi presentación hasta acá y más bien también si alguno tiene alguna pregunta, pues con muchísimo gusto. Doña Janet, muchas gracias. Estaba Katia, pero creo que se acaba de desconectar. Ya no la veo aquí. Yo sí la veo, doña Katia Camacho, que tiene la mano. Sí, señor. Primero que nada, muchísimas gracias a la Cámara y a todos los que organizaron esta reunión, y a don Johnny y a doña Janet por la explicación que nos han hecho. Dos consultas a nivel de nosotros ya a la hora de la practicidad, de ir y tener la posibilidad tal vez de accesar fondos de la banca de desarrollo. Una consulta es si hay, digamos, un lineamiento de qué cantidad de fondos se van a destinar a capital semilla, porque en la práctica uno como empresario y emprendedor lo que ha visto es que, qué sé yo, entramos a alguna de las organizaciones que tienen fondos para capital semilla y resulta que hay 1000 personas demandando esos capitales semilla, ¿verdad? 1000 empresas, 1000 emprendedores,
y tal vez solamente 10 o 15 son los que finalmente lo van a lograr. Entonces yo he tenido como esa inquietud, ¿verdad? En la experiencia que ya han dado más o menos por un año de ser emprendedora y más, de que uno llega a esos puntos, ¿verdad? Y no, tal vez hace programas, se hace una inversión, que por cierto es muy valiosa, muchas organizaciones que lo dan, ¿verdad? Como Activacate, como Fundepos, como Senecop y otras más. Y resulta que al final la demanda es tanta y los recursos son pocos. Esas por un lado, si hay una cantidad, si ustedes dentro de toda esta operatividad que nos han explicado, de leyes, de estudio de mercado, si ustedes han analizado eso, o sea, la demanda versus la cantidad de recursos que se facilitan a los emprendedores. Y por el otro lado, uno comprende que exista una estructura, ¿verdad? Ustedes son los que, digámoslo así, proveen los fondos y se montan sobre una estructura ya existente de operadores, de financieras, de cooperativas, de todo lo que nos han explicado. Pero a la hora de la practicidad, cuando uno va a accesar, ya no logró un capital semilla, entonces, bueno, vamos a buscar para capital de trabajo. Hay dos cosas que yo quería dejar ahí para que lo tomaran en cuenta. Uno, la falta de información dentro de las mismas organizaciones que son operadoras, dígase el BCR, Banco Nacional, Banco Popular, uno va y accesa a los ejecutivos y algunos ni siquiera saben que existen fondos de banca de desarrollo dentro de sus organizaciones. Entonces eso en nuestros procesos de ir y accesar es una limitante, es una montaña que tenemos que escalar, porque lo digo por experiencia propia, he tomado varios días de ir a una institución grande de un banco nacional y los ejecutivos no conocen esto que ustedes nos están explicando tan valioso. Eso por un lado. Y por el otro, cuando ya uno llega a accesar a alguno, ¿verdad? Nos castigan muy fuertes en el sentido de, bueno, no logramos capital semilla, vamos a buscar capital de trabajo para fortalecer nuestras empresas y nos piden utilidades como si fuéramos Walmart o si fuéramos, no sé, póngale cualquier nombre, PriceMart o corporaciones que si uno tuviera $1 millón de utilidades o medio millón o 4 o 5 millones no va a accesar o va a tratar de ir a buscar estos fondos para lograr fortalecer su empresa. Entonces, desde la práctica, se los digo con humildad y con esfuerzo, porque hemos hecho mucho esfuerzo en nuestra empresa, cuando uno va y es muy castigado por la utilidad, ¿verdad? Entonces, yo veo que hay un vacío entre el capital semilla, que es un gran resorte para las empresas que ya sea que están con la idea de negocio o que ya están en el proceso de madurar su empresa o otro más, ¿verdad? Pero hay ese vacío de dónde podemos acudir. No hay capital semilla y cuando llegamos a accesar fondos de la banca de desarrollo con las tasas de interés que cada operador tenga, ¿verdad? Porque como lo explicábamos bien doña Janet, van a fluctuar dependiendo de lo que cada uno establezca, de ahí es una barrera. Y ahí lo que hablaba don Johnny de los tiempos, por ejemplo, de la ley de que todo salga de forma expedita, ni siquiera en la banca privada, ni en la pública, ni en cooperativas, uno como empresario lo puede ver. Yo puedo hablar de una gestión que llevo de 3 meses y cada rato tengo que estar renovando documentos y son costos para nuestra empresa. Entonces, lo que quiero para concretar es decir que yo veo un vacío entre esa parte, ¿verdad? De ese resorte que es buenísimo para los emprendedores que lo logran, que he conocido casos al hacer programas de personas que han sido favorecidas con esos fondos y muy bien utilizados, y los que no logramos eso, ir a accesar con los operadores que ustedes tienen. Muchísimas gracias y de verdad que agradezco estos espacios porque son muy importantes para nosotros. Gracias. Muy amable, Katia. Voy a participar yo primero y después le daré el espacio a Janet. Voy a ser muy concreto. Comparto, Katia, todo lo que usted ha mencionado. También yo con anterioridad trabajé muchísimos años en el Banco Central y en la superintendencia y conozco lo que usted estaba mencionando en términos de la tramitología, en términos de los requisitos, en términos de ese, digamos,
esa serie de trabas que nosotros mismos como país nos hemos formado, pero no solamente, digamos, en las diferentes dimensiones del aparato público, sino también desde el punto de vista de la banca. Con las normas prudenciales y todo esto, pues, y las exigencias sobre el manejo de riesgos y toda esta cuestión, pues generó, se nos trasladó esa burocratización muchísimo digamos, a los intermediarios financieros y a los bancos. Eso es digamos, es un defecto que padecemos como país y en todos los, digamos, en todos los giros de negocio y sectores. Sin embargo, le quería mencionar que en cuanto a esto de capital de riesgo, tal y como lo mencionábamos, y capital semilla, realmente, digamos, dentro de la estructura, yo, si quisiera dar un criterio, hemos más bien avanzado. Yo sé que la demanda es gigantesca porque efectivamente, tal como lo mencionamos antes, el mercado de trabajo ya es sumamente difícil ahora, ¿verdad? Ya no hay un sector público que vaya a contratar. El sector privado cubre y todos estos procesos que hemos vivido, incluyendo la pandemia, nos ha dado, digamos, un cambio radical en cuanto, una disrupción en cuanto al manejo de los negocios, digamos, ya más orientado hacia la parte virtual, tecnológica y a suprimir mano de obra, ¿verdad? Desde todo punto de vista. Entonces, cada vez es más difícil, ¿verdad? Encontrar en el mercado, digamos, opciones laborales, opciones, etcétera. Entonces, con lo de capital, digamos, semilla, viene a ser, digamos, por dicha lo tenemos en la ley. Obviamente no vamos a avanzar como quisiéramos. Desde la Secretaría sí estamos conscientes de que pues, la cantidad de recursos es muy, muy pequeña. Les comento que hemos tenido cosas que tal vez no trascienden al mercado, pero discusiones fuertes, por ejemplo, con Hacienda, porque los recursos de banca de maletín o del impuesto banca de maletín es la que alimenta los fondos de capital de riesgo y capital semilla. Esos recursos es una transferencia que tiene que hacernos la Hacienda para poder dotar de recursos. Y como bien lo dice usted, son pocos y son, digamos, son pocos y aún así tenemos que estar pidiéndolos y haciendo continuamente gestiones porque ya sabemos la condición del Estado respecto a estos recursos, ¿verdad? Al déficit fiscal y todo este asunto. Y ya propiamente en el tema de, digamos, tiene que ver con esa tramitología, de alguna u otra forma, por lo menos visualizamos, digamos, desde la Secretaría y del Consejo Rector, el tratar de minar cuestiones procedimentales. Sin embargo, esa transferencia hacia que los operadores también hagan su tarea, ¿verdad? A los que trabajan en esta materia, ha costado un poco, ¿verdad? Es todo un cambio de cultura. Le comento nada más que el paso más reciente desde el punto de vista de lo que podemos hacer nosotros como Banca de Desarrollo, como Secretaría Técnica, fue con la emisión y posiblemente más adelante tengamos otro webinar sobre la política de sectores prioritarios. Y esta política de sectores prioritarios establece no solamente la necesidad de dar más fuerza, y ahí estaríamos hablando también de estas opciones, ¿verdad? Digamos, de inyección de recursos, no solamente por capital de semilla, que sabemos que es poco y que son pocos los elegidos, digamos, sino también acceder con recursos, aunque sean crédito, a unas tasas un poco más bajas, por montos más razonables, a estos sectores prioritarios. Y dentro de ese proceso de la política se les pide que empiecen a buscar cómo cambiar su modelo de gestión para el segmento de banca de desarrollo. ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Lo que usted mismo acaba de mencionarnos, el tratar de simplificar la tramitología, de establecer cláusulas o establecer, digamos, acuerdos de entrega de valor en términos de tiempo, en términos de respuestas, ¿verdad? Y un paso que quizás Janet puede tener más adelante más criterio, es que siempre se ha peloteado dentro del sistema, por decir la palabra común y corriente que utilizamos, es la posibilidad de cuando un beneficiario o una persona solicitante no es atendida, que exista la manera de que el sistema no le pierda el rastro. A ver, si Johnny Lobo o Janet se presenta y bueno, mire, yo voy para Capital Semilla, bueno, pero no logré por ese lado, ¿verdad? Porque son créditos, ¿verdad? Bueno, son transferencias básicamente.
Tampoco logré capital de riesgo, pero cuando puedo optar por un capital, un microcrédito o algún tipo de estos financiamientos un poco más accesibles, más rápidos de tramitar. Entonces la idea es que si yo como operador, por mi condición, por donde estoy ubicado, por mi, digamos, solvencia o o por el tipo de crédito que doy, no es hoy la respuesta, que esa persona que llegó ahí no se pierda, que el mismo, este operador, y eso es lo que estamos promoviendo, lo, digamos, redirija, sea la Secretaría Técnica para ubicar un operador que le pueda orientar, y para eso estamos trabajando, digamos, en la parte tecnológica y otras cosas. Todavía vamos despacio, pero esa es la idea, de que no perdamos el rastro, porque estamos claros, nuestro interés es el beneficiario, es el generar el nuevo emprendimiento, es potenciar el negocio, es que crezca. Entonces, si hay un operador que no le cubre o varios que no satisfacen, que esos sean redirigidos y que el mismo sistema entre ellos mismos. Entonces, eventualmente, ¿cuál es nuestra aspiración? De que si alguien se presenta con un modelo de negocio para el cual yo como operador no estoy capacitado, no tengo el conocimiento, yo mismo lo redirija en ese modelo de gestión como sistema, no como operador, sino como sistema, y le diga, mira, eso lo puede ver, digamos, tal operador, o vamos a redirigirlo a la Secretaría como para darle ese seguimiento y poderle ubicar un programa o un operador que quizás conoce o es especialista en ese perfil de negocio o en ese nuevo modelo que están dando. Son las opciones que estamos buscando porque efectivamente en nuestro país en términos de trámites, de respuesta, no es ágil. La cantidad de recursos, como les digo, más bien es un pleito con Hacienda, ¿verdad? No hay una disposición política, y ustedes lo están viendo, ¿verdad? Ni de estos políticos de ahora, ni posiblemente los que vengan en el futuro, de dotar de más fuente de recursos, ¿verdad? A estos otros esquemas de capital de riesgo y capital semilla, ¿verdad? Entonces, aquí estamos buscando cómo, digamos, organización, la generación interna de capital para estos efectos, la sostenibilidad y crecimiento de los fondos para, con lo mismo, ¿verdad? Tratar de multiplicarlo, hacer lo más que podamos, pero también estamos viendo cómo nos preparamos para poder digamos, captar recursos de fondeadores internacionales, pero para todo eso hay un proceso, ¿verdad? Tenemos que certificarnos en muchas cosas como Secretaría para poder también, si el Estado costarricense no tiene, digamos, la posibilidad, pues poder ser también canalizadores de otros fondos, entre ellos de capital semilla y capital de riesgo. Dejo a Janet para que pueda ampliar lo que corresponda. Sí, hay otra cosa, pues que sí, lamentablemente, como yo lo indicaba, pues hay algunos operadores pues que no han establecido estrategias, sobre todo en los más grandes, ¿verdad? Lamentablemente no tenemos, pues, hemos hecho esfuerzos por pues que esto permee a través de toda la organización, pero igual por eso pues nos encontramos con esa limitación. De ahí que nosotros hemos optado por una de las medidas, bueno, además de la capacitación e insistencia también en las entidades de que suceden este tipo de cosas que bien lo señalaba anteriormente, es a través de tener en nuestro sitio web el nombre de un contacto dentro de la entidad que, bueno, se llama Janet y Janet pues lo orienta a nivel interno de la organización para que puedas, pues lo puedan atender una persona pues que sepa el tema y que sea especialista. Entonces, ese es uno de los caminos que pues hemos optado, pues no es necesariamente el que más impacto pueda tener, pero sí nos ayuda bastante a que las personas puedan contactarse efectivamente con una persona que conoce acerca del tema. En el sitio web también nuestro podrá encontrar el contacto dentro de la organización de qué es, pero sí igual también nosotros nos ponemos a su disposición para eso. Y pues tengan el compromiso de parte nuestra de insistir permanentemente en la necesidad pues de abrir mayores canales y mejores canales para que las personas o las pymes puedan acceder a estos recursos y también otro de los temas que nosotros hemos insistido bastante es el tiempo de respuesta, porque nada hacemos que le respondan que sí, pero 9 o 10 meses después cuando ya se ha perdido la oportunidad del negocio también de la pyme. Entonces eso es parte de la insistencia que nosotros tenemos con nuestros operadores y la necesidad también de que se capaciten permanentemente en los temas de banca de desarrollo para que puedan ir alineándose a las políticas que establece la ley y las herramientas que también dispone la ley. Doña Katia también pregunta, pero por el chat, parece que tuvo un problemita técnico.
que cuáles intermediarios o entes que prestan recursos de banca de desarrollo tienen que verlo con el área de salud. Dice que ese es importante y que ella no sabe si hay alguno que esté en esa parte colocando fondos. Exactamente, yo en este momento no puedo, me parece que sí, le puedo decir a doña Katia que le voy a escribir acá mi correo electrónico para que ella me escriba y yo con muchísimo gusto averiguo al respecto. Me parece que sí, pero para no cometer un error acá, con muchísimo gusto me puede escribir y le informo. Le agradezco mucho, doña Janet. Sí, es que siempre uno de los objetivos de desarrollo sostenible que nos enseñaban en algunos cursos, a mí me queda la inquietud. Por ejemplo, la empresa de nosotros está en el área de salud, en bienestar, y es un negocio que a la hora de ir y presentarlo, explicarlo, nos ha costado que sea conceptualizado y que sea comprendido, y no encontramos como un operador que, como usted bien ha explicado, una cooperativa se focaliza en la agricultura, ya sea el café, ¿verdad? La caña, los ejemplos que nos han puesto, pero en salud y en tecnología tampoco. Por ejemplo, tenemos dentro del negocio una tienda virtual, que eso está muy apegado con lo que hablaba ahora don Johnny de la innovación en la tecnología, y todavía nos hacen preguntas de, bueno, y el inventario. Yo, pues es que por ejemplo, es una tienda virtual, no vamos a tener inventario, ¿verdad? Cosas de ese tipo. Entonces hemos encontrado también ese vacío. Entonces le agradezco mucho si nos ayuda. Yo voy a anotar su correo y cualquier cosa yo le escribo. Muy amable. Otro de los aspectos importantes que también hemos aprendido es que algunas veces las entidades financieras no conocen tal vez de algún concepto de algún negocio en particular, y nosotros hemos aprendido de que a veces es interesante a veces de hacer una reunión con algunos niveles de las organizaciones, incluso con los mismos ejecutivos que nos atienden, y quizás antes explicarle cómo funciona el sector, qué es lo que hace, o nos ha pasado también el tema de agricultura, es que hay un producto nuevo pero nadie lo conoce, entonces llega a la ventanilla y el ejecutivo le dice de una vez que no, ¿verdad? Porque de repente no lo conoce. Entonces también otro de los aspectos que nos ha servido mucho es hacer, y tal vez si nosotros podemos ser canales de esa comunicación, pues encantadísimos de organizar ese tipo de reuniones, porque ahí tal vez la entidad dice, bueno, pues ya tal vez financia una parte y la otra se interesa por la otra, o la otra de repente dice, no, esto no es parte de mi core y yo no lo estoy trabajando, pero nosotros también servimos ese tipo de canales para ir haciendo esos enlaces, ¿verdad? Porque como les decía anteriormente, de repente el sector salud no conoce nada, entonces mejor le da miedo y dice que no. Entonces, si podemos abrir algunos espacios, también con muchísimo gusto cuente con nuestro apoyo. Muchas gracias. Si hubiera alguna otra participación o consulta para Janet y Johnny, este es el momento. Decirles que ya tengo la presentación, Johnny me la pasó a mi correo, y entonces voy a estar coordinando con María Auxiliadora de la UNED para ver la lista de asistencia, y apenas lo tenga ya, a empezar a enviarles a su correo la presentación que Johnny utilizó en este día, en esta tarde. No veo ninguna otra manita, vamos a ver. Tal vez yo quería hacer una observación. Tengo algunas personas que me han escrito que están viendo la presentación en Facebook, entonces tal vez podrían, si gustan, nos podrían escribir, o no sé si algún lugar donde puedan escribir y puedan también tener la presentación. María Auxiliadora, si usted tiene la dirección suya, sería importante ponerla en el chat para ver que esta gente también pueda tener acceso a esta presentación, a esta charla de esta tarde, tan interesante, y que han surgido tantas consultas para las personas que se han conectado y han participado, y entonces agradecerles. No veo ninguna otra manita levantada. Para Janet y Johnny, en nombre de la Comisión de Apoyo a las Pymes y Emprendimientos de la zona de Occidente, agradecerles la participación. Todas las expectativas que teníamos se llenaron, se cubrieron, y entonces darle las más merecidas gracias, y que sepan que aquí tenemos una organización, una comisión que está trabajando fuerte en este sector, y entonces en el momento que requieran algo, canalizarlo a través de la comisión, que tenemos una base de datos de casi 400 empresas
lo podemos hacer y estamos para servirles. Y bueno, de nuevo, muchas gracias, bendiciones y que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes, don Johnny, don Janet.